Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Rey Santo. Señor, gracias porque tú, Señor, haces todas las cosas, Señor, bendito Dios, Señor. Señor, bendito Dios, gracias, Señor, porque en ti están todas las cosas, Señor. Es en ti, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Auxílianos en estos tiempos, Rey. En estos tiempos, Señor, donde sufrirán la sana doctrina, Padre Santo, Señor. Donde habrá el comezón de oír, Padre Santo, Señor. Auxílianos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, y auxilia a tu pueblo, Rey Santo, Señor, para que caminen, Señor, en la verdad, Señor, para que caminen, Señor, y produzca esa verdad, produzca vida, Rey Santo, Señor, que caminen por tus caminos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que seas tú edificando, Rey Santo, Señor, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que edifica a tu pueblo, Señor. Edifica, Señor, a tu pueblo, Rey Santo, Señor, porque somos edificio de Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, somos piedras vivas, Señor. Casa de Dios, Rey Santo, Señor. Edifica a tu pueblo, Rey Santo, Señor. En el fundamento, Señor, bendito Dios, en la piedra angular que es Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Para que se pueda construir la casa, Señor, en oro, Señor, bendito Dios, Señor. Para que se pueda construir la casa, Señor, en plata y en piedras preciosas, Señor. Oh Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Auxílianos, Rey Santo, Señor. Auxílianos en estos tiempos, Rey Santo, Señor. Donde separarás las aguas, Señor. Donde separarás, Señor, bendito Dios, Señor, el trigo de la cizaña, Señor. Donde harás separación, Señor, bendito Dios, de los que quieren caminar y de los que no quieren caminar, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, que se manifieste, Señor, tu genética, tu semilla, Señor, bendito Dios, Señor, que se manifieste, Señor, bendito Dios, Señor, tu genética en nuestras vidas, Señor, y que nosotros, Señor, aportemos, Señor, esos componentes con la ayuda del Espíritu Santo, Señor. El temor a Dios, Rey Santo, Señor, sean impregnados, Señor, con la adoración, Rey Santo, Señor, sean impregnados, Rey Santo, en el amor tuyo, Rey Santo, Señor. Y así, Señor, bendito Dios, producir, Señor, esa cadena, Señor. Así producir, bendito Dios, ese ADN tuyo, Señor, y se manifiesta en nuestras vidas, Señor. La fe y la esperanza, Señor, que construyan, Señor, ese ADN en nuestras vidas, Señor, tu ADN, Señor. Y podamos manifestar el fruto del Espíritu, Señor, bendito Dios. Podamos manifestar la imagen y la semejanza tuya, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y así agradar al Padre, Señor, y que el Padre también venga a nosotros, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas haciendo la obra, Señor, poderosa, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que nos dejaste, Señor, como amigo tuyo, Rey Santo, Señor. El amigo de la iglesia que la forma, Señor. El amigo de la iglesia, Señor, bendito Dios, Señor, que da, Señor, bendito Dios, esa estructura, Señor, y esa manifestación del ADN en nosotros, Señor. Y así manifestar a Cristo Jesús en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu nos llene, Señor, que tu Santo Espíritu traiga la sabiduría, la inteligencia, la comprensión, Señor, de lo que tú nos quieres hablar. Que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos revele, Señor,
Las cosas secretas, Señor, son tuyas, Señor, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, Señor, para que cumplamos tu palabra, Rey Santo. Te lo pedimos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Buenas tardes, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo. Y hermanos, como anteriormente estábamos hablando, hemos hablado sobre el ADN de Cristo Jesús, que es la semilla que el Señor colocó en nuestras vidas. El Señor en su palabra, en 1 de Juan 3, nos dice que Él colocó la simiente de Dios en nuestras vidas, y por tener la simiente de Dios, nosotros no debemos de pecar. Todo aquel que permanece en Él no peca. Oh Rey Santo, Señor, gracias, Señor, porque colocaste, Señor, Padre Santo, tu simiente en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Y tú dices que tú eres amor, Señor. Y que nosotros, Señor, para manifestar, Señor, esa simiente, ese ADN, esa semilla, Señor, bendito Dios, Señor, ese esperma, Señor, para que esa semilla dé fruto, Señor, para que esa semilla germine en nuestras vidas, Rey. Señor, tú nos has hablado, Señor, de hacer, Señor, esa cadena de ADN, Señor, con el temor tuyo, Rey. Que esa cadena de ADN se forme por la adoración, que se forme por la fe y que se forme por la esperanza. Mi hermano, hoy vamos a ver lo que es la esperanza. Y la esperanza tiene que ver, mis hermanos, con las expectativas gozosas y confiabilidad de la salvación eterna, mis hermanos. Óigalo bien, es una expectativa gozosa y una confiabilidad, o sea que tiene que ver, la esperanza está fundamentada en la fe, mis hermanos. Y entonces aquí nos dice que es la expectativa gozosa y confiada de la salvación eterna, o sea que nosotros, el Señor nos da la promesa de la salvación. El Señor nos da la promesa de que Él viene por nosotros. El Señor nos da la promesa de la restauración. De que seremos como Él. Como Él es. Gracias. Y hermano, todas estas promesas, cuando nosotros depositamos el componente de la fe, mi hermano, entonces se produce la esperanza. Entonces, primeramente tiene que haber las promesas que el Señor nos da, y qué bueno que nosotros podamos, hermanos, conocer las promesas que el Señor nos da. Esa palabra que el Señor da, esa palabra profética que nos da, mis hermanos, y que es ciertísima, y entonces nosotros colocar el componente de la fe, hermanos, y esperar en el Dios creyendo que Él lo va a hacer. Y eso es la esperanza, hermano, la expectativa gozosa y confiada de la palabra profética que el Señor da para que produzca esa vida eterna en nosotros, hermano. La esperanza, entonces, otro sinónimo de esperanza es esperar, permanecer, preservar, aguardar, refugio, amparo, escudridijo, confianza, tener protección segura. Estos son sinónimos y significado de la esperanza, mis hermanos, y la esperanza está dirigida es hacia Dios, al que ha dado las promesas. Usted puede tener esperanza en una persona, mi hermano, porque le ha prometido un trabajo. Usted le pone fe y le dice al Señor que le ayude y está esperando en ese sí que le digan acerca de ese trabajo o de una promesa que le han hecho, hermano. Pero el Señor nos dice que coloquemos la fe en Él y su esperanza en Él y no en los hombres. Entonces, mi hermano, el Señor en su palabra en 1 Corintios capítulo 13 versículo 12 nos dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres,
pero el mayor de ellos es el amor. Mira, hermano, el amor es el mayor y es las dos partes que van a sostener ese ADN, esa espiral, esa grada en espiral, que los peldaños es la adoración, el temor, la fe y la esperanza. Entonces nos dice aquí, ahora vemos por espejo oscuramente, o sea, todavía no lo vemos claramente, pero entonces tenemos esa esperanza, aguardamos, dice, entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. O sea, el Señor nos conoce y fuimos conocidos por Él, pero entonces esperamos en Él para que Él nos vea nuevamente como fuimos conocidos por Él. Esta es nuestra esperanza de gloria, que estemos con el Señor por siempre, mis hermanos. Y en Jeremías nos dice la palabra de Dios algo bien precioso, mis hermanos, en el versículo 11 del capítulo 29. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mira, hermanos, esto es muy tremendo lo que el Señor nos dice aquí, que los planes de Él, los pensamientos de Él son de bien y no de mal, no de calamidad ni nada de ello, y es para darnos un futuro y una esperanza. O sea que en las palabras proféticas que usted ha recibido, hermanos, estas palabras proféticas es nuestro futuro, es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana, y esa palabra profética, hermano, produce esa esperanza en nuestras vidas. Y entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y por eso, mis hermanos, es la administración a nuestro corazón, para que nosotros lo podamos buscar de todo corazón, hermanos. Y es importante lo que el Señor estaba haciendo ayer, hermanos, ayer sábado, con la administración de nuestro corazón. Y hermano, es importantísimo nosotros entregar todas esas áreas de nuestro corazón que aún pueden haber ídolos, hermano, y que sea el Señor quebrantando todas esas áreas de nuestro corazón donde aún todavía las retenemos en nuestras vidas, mis hermanos. Y el Señor tiene para nosotros un bienestar, el Señor tiene para nosotros cosas grandes, hermano, pero es necesario que haya una limpieza de corazón y que nosotros podamos hacer su voluntad, hermanos. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 20 nos dice la palabra: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Óigalo, hermanos, tremendo esta palabra, porque toda la creación está sujeta, hermanos, a vanidad. Y entonces Él la sujetó, pero en esperanza. O sea, Él sujetó todo esto, o sea, por la caída del hombre. Nomás cayó el hombre, hermanos, hubo una palabra profética que el Señor habló, que de la simiente de la mujer vendría uno que heriría en la cabeza la simiente de la serpiente, hermano. Y ese es el Salvador, ese es el Señor Jesucristo en nuestras vidas, mi hermano, que viene a destruir toda la obra de Satanás en nuestras vidas, hermano. Y por eso es que el Señor dice que lo sujetó todo en esperanza, hermanos. Hermanos, un día el pueblo de Israel tenía la esperanza del Mesías. El Mesías vino, mis hermanos, pero el Mesías, a ellos no recibieron al Mesías, mis hermanos. Esa fue la esperanza que ellos tenían, y de caminar en la Torá, caminar en la ley de Moisés, mis hermanos. Y cuando Él vino, pues muchos fueron salvos, mis hermanos, pero otros no le recibieron, otros lo rechazaron. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mis hermanos. Ellos tenían esa esperanza del Mesías, pero ellos creían que vendría un libertador que los libertaría del yugo opresor
del Imperio Romano, mis hermanos, pero era que el Mesías venía a libertarnos del pecado, de la maldad, del yugo opresor de Satanás, mis hermanos, y ellos no lo entendieron. Pero todo era un propósito, mis hermanos, para que nosotros, el pueblo gentil, entrara a ese reposo, entrara a la salvación, entrara a todas las promesas que el Señor les había prometido tanto a Israel, y que en el futuro, o sea, cuando vino el Mesías y empezaron a predicar la palabra de Dios, entonces allí vino la salvación para los gentiles. En la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 8 en adelante, nos dice acerca del pueblo gentil y de Israel. Y mire, mis hermanos, entonces, si nosotros miramos en Génesis 3, cuando la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho, le dijo a la mujer, hermanos, y nosotros tenemos que entender que el hombre creado, el hombre que fue creado era un hombre perfecto, y la mujer también era una mujer perfecta. El Señor los creó unos hombres espirituales, porque era necesario para una buena comunicación con el Señor, o sea que el Señor los dejó en el estándar alto, sí, lo podríamos decirlo así, porque era viviendo en el Espíritu, que es lo que nosotros estamos logrando ahora, de vivir en el Espíritu y de andar en el Espíritu, hermanos. Entonces, ellos tenían su corazón limpio, tenían su alma, sus anhelos y sus deseos, todo estaba limpio. Era el Señor el que iba a hacer toda esa obra en ellos, de enseñarles, de seguirles enseñando. Y entonces la serpiente empieza a meterle, ¿sí? Y la mujer lo deja que entre ese anhelo y que entre ese deseo en su corazón. Y entonces la serpiente le dice en el versículo 3, en el versículo 2 dice: Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, mire, hermanos, que en el versículo 4 dice que la serpiente dice, no moriréis. O sea que está negando todo lo que Dios ha dicho. Esta es la parte de la mentira, ¿sí? Porque la mentira es negar una verdad. Y el engaño tiene que ver con la verdad mezclada con la mentira. Y entonces en el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y si nosotros lo podemos ver, el Señor después en adelante dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces es mejor que lo saquemos del huerto, para que no eche mano del árbol de la vida. O sea que habían verdades con mentiras. Y esto es el engaño, porque la mujer dijo, la serpiente me engañó. Entonces mire que aquí empieza a introducirle a la mujer, la serpiente empieza a introducirle esos deseos y esos anhelos en su corazón, hermanos. Y entonces el Señor muestra en su palabra que nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí, mi hermano, aquí vemos que esto entró en su corazón. Y en el versículo 6 nos dice a nosotros que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí esto fue lo que entró en ella para que ella pudiera tomar de su fruto y comer, o sea, saltarse el mandamiento que el Señor les había dado a ellos. Y aún de la forma porque esto le pasó a la mujer, ¿sí? La mujer dejó entrar todos esos anhelos en su corazón. La serpiente se los propuso y le entró en su corazón.
pero al hombre no le fue dado esto, al hombre no, la serpiente estaba hablando, era con la mujer, la serpiente estaba hablando con ella y eso entró a su corazón, pero el hombre no tenía esta parte de esos anhelos en su corazón, sino que solamente hizo que hacerle caso a su mujer, le dio de comer a ella y ella comió. Eso fue muy tremendo. Para el hombre fue más tremendo porque fue una transgresión. Para la mujer fue un engaño, ¿sí? Entonces, nosotros podemos mirar que estas cosas a nosotros nos han sucedido. Por ejemplo, hay mujeres muy bonitas y que tienen un aspecto bien hermoso y que les proponen ser modelos, ¿sí? Y entonces ellas desde muy pequeñas le están metiendo en su cabeza para el modelaje una cosa y otra. Y hermanos, es muy tremendo cuando viene la frustración de no poder ser modelos, ¿sí? Y entonces ellos pues no pueden ser modelos, pero está ese anhelo en su corazón y ese deseo, y ellas quieren modelar de una forma u otra y mostrarse y hacer todas las cosas que puedan hacer. Entonces, mis hermanos, aquí esto de los anhelos entran en nuestro corazón de diferentes formas. Muchas propagandas también televisivas también empiezan a entrar en el corazón de uno. Cuando uno va en los centros comerciales, también allí muestra y empieza a introducirse en anhelos en el corazón. Pero mis hermanos, déjenme decirle que esos anhelos del corazón pueden hacer caer a una persona, a un hijo de Dios, le pueden hacer caer como cayó Adán y Eva, ¿sí? Y que aparte de esos anhelos de su corazón y que se complacieron en ellos, porque aquí nos dice la palabra de Dios en el versículo 6 que la mujer comió y le fueron abiertos los ojos y todas ellas cosas nos dice a nosotros la palabra de Dios. Y después vienen los pretextos, vienen los argumentos, viene todas esas cosas por haber hecho lo malo, por haber deseado y haberlo hecho. Entonces una cosa va acompañada de la otra. Se hacen las cosas, pero van acompañadas del pretexto, viene el argumento, viene la arrogancia, viene la autosuficiencia en nuestras vidas, mis hermanos. Vienen una cantidad de cosas donde hasta viene la rebelión también, porque si nosotros vemos, el Señor le dice a Samuel, le dice a Saúl, hermanos, en 1 Samuel capítulo 15 nos dice versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Yahvé? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mis hermanos, esto es muy tremendo porque es un rey de Israel, mis hermanos, y es desechado. Es desechado para que siga siendo rey, pero si nosotros miramos, él gobernó 40 años. Pero esto es muy tremendo porque realmente el Señor dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Están en el antiguo pacto. Y entonces el Señor dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, le está diciendo que es un peón de Satanás. O sea, le está diciendo, la rebelión es como ser un peón de Satanás que sirve a la adivinación. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Y si nosotros miramos esto en nuestro corazón, lo que es la obstinación, y es porque uno lo desea y se le vuelve un ídolo en el corazón, estas situaciones que de los anhelos de nuestro corazón se van volviendo un ídolo. Y digámosle que el anhelo de una persona, aunque digámosle que esa persona sea casada, y entonces está en ese anhelo y en ese deseo de corazón, esa obstinación, hermano, que pasa por encima de la persona, pasa por encima de los mandamientos de Dios, aún siendo hijo de Dios, y hay una obstinación tan tremenda que el Señor dice que es como un
ídolo o idolatría. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver, hasta dónde nos puede llevar un anhelo de nuestro corazón. Y sacar la disculpa, mi hermano, sacar el argumento de autojustificarse uno por cualquier cosa que nosotros anhelamos y la deseamos, hermanos. Y como les estoy diciendo, poder pasar por encima del prójimo, pero es autojustificarse porque esto, porque lo otro, porque ello allá. Entonces es importante que nosotros podamos entender, mis hermanos, que esto, el Señor nos habla aquí, en 1 Samuel nos habla algo bien contundente, mis hermanos, de esos anhelos de nuestro corazón, y todo eso empezó, fue la serpiente colocándoselo a Eva en su corazón, mis hermanos. Entonces, hermanos, de ahí en adelante el hombre cayó, hermanos, y Satanás ha hecho cosas terribles, que lo que nosotros estamos viendo en Génesis 6, que los pensamientos de los corazones de los hombres era de continuo, los designios de los pensamientos de los corazones de los hombres era de continuo hacer el mal. Esto es lo que está sucediendo hasta el día de hoy, mis hermanos. Aunque el Señor hizo diluvio y todo ello, nosotros podemos ver que Noé, que era un hombre justo, y por lo que cometió Can, entonces la burla de verlo desnudo y todo ello, entonces maldijo a su nieto. Y ahí tenemos los que eran los cananeos. Entonces, hermanos, en Romanos capítulo 7 nos dice el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está, mis hermanos. Entonces, es necesario que nosotros podamos limpiar nuestro corazón. Es necesario que nosotros pongamos atención a esos anhelos de nuestro corazón, porque el apóstol Pablo mismo lo está diciendo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi carnalidad, en mis deseos, en mis anhelos, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, espiritualmente, como lo dijo el Señor Jesús, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, hay una lucha en nuestro ser, mis hermanos, y nosotros con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, el deseo de querer agradar a Dios, hermanos, el Señor hace esta parte de que nosotros empecemos a limpiar nuestro corazón, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a lo que la palabra nos dice a nosotros, y que la ayuda, el pronto auxilio que viene de parte de nuestro Dios. Y para eso nos dejaron el amigo, al Espíritu Santo, el que nos ayuda, el que nos ministra. Mire, hermanos, yo me acuerdo que recién nacido yo tenía unas cosas en mi forma de mirar, pero bien tremendas, de feas. Y yo quería agradar al Señor, y yo pues decía, voy a usar gafas oscuras, voy a no usar gafas, voy a quitarme los lentes de contacto, voy a hacer esto, lo otro, pero quiero agradar al Señor. Total, decidí, por mi propia fuerza, decidí agachar la cabeza y caminar con la cabeza agachada. Y me encontré al copastor y me dice, ¿qué le pasa, mijo? ¿Por qué anda con la cabeza agachada? Me dijo así, me lo encontré en el centro todavía, y eso es el Señor. Y yo le dije, no, Pablo, yo quiero agradar al Señor, y de la forma que estoy mirando, esto es muy, muy tremendo, y yo quiero agradar al Señor. Hay mucha laxivia, hay mucha cosa en mi mirada, quiero agradar al Señor. Y entonces él me dijo a mí, Dios me dio el consejo y me dijo, mijo, dígale al Señor, dígale que usted lo quiere agradar, dígale que usted no quiere volver a ver así, y verás que Él le ayuda. Y hermano, eso fue tan tremendo, porque yo al tiempito, no pasaron ni 15 días, yo creo, cuando yo empecé a mirar, y ya no miraba así. Y yo dije, ay, mira que yo estoy mirando diferente ya a las personas.
Eso es lo que, hermanos, el Señor hace en nuestras vidas cuando nosotros le pedimos de todo corazón que no queremos seguir haciéndolo como lo hacíamos anteriormente en el mundo. Igualmente, hermano, la música. También el Señor me sacó la música de mi corazón, de mi ser. Me sacó esa música que yo cantaba y todo eso. Así mismo fue eso. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 9 nos dice: mi hermano, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos que el Señor nos ha hablado a nosotros personalmente, y nos ha hablado por medio de muchos profetas, ha confirmado lo que el Señor nos ha dicho sobre los dolores de parto, hermanos, y lo de los caballos que han sido sueltos, mis hermanos. Entonces se está gestando todo esto, hermano, y esto de lo que estamos viendo, esta pandemia, esto no es una cosa sino del hombre mismo, hermano, de la agenda del anticristo, mis hermanos, porque ya uno no puede decir que es una agenda Illuminati o es una agenda X, Y, Z, hermanos, sino que es una agenda del anticristo, y él tiene sus peones, hermanos, y esto está dirigido por demonios, mis hermanos. Entonces el apóstol Pablo dice en Efesios, dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, hermanos. Y cada vez las cosas se van haciendo más fuertes, porque el Señor está hablando de los dolores de parto, y nosotros lo sabemos que los dolores de parto se van incrementando y se va dilatando el vientre, se va dilatando todas las caderas para dar salida al bebé, y entonces cada vez es más fuerte el dolor y la dilatación es más fuerte, mis hermanos. Entonces después viene la tribulación, mis hermanos, donde habrá mucha gente que morirá, hermanos, mucho creyente que morirá, y la gran tribulación, que es ya la persecución del anticristo, mis hermanos. Entonces vienen tiempos fuertes donde nuestra fe tiene que estar bien firme, mis hermanos, y la esperanza nuestra. O sea, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que resetear, por decirlo así, resetear aquella doctrina que el arrebatamiento y que la iglesia no sufriría persecución y que la iglesia no sufriría nada de estas cosas, hermano. Yo creo que usted se va a tener que resetear, mis hermanos, de esta doctrina que la interpretaron mal, o no sé si los jesuitas y todos aquellos de la doctrina católica romana, mis hermanos, eso lo montaron para producir falsas esperanzas, mis hermanos, pero tenemos que hablar la verdad, mis hermanos. La iglesia pasará por el tiempo de los dolores, pasará por la tribulación y pasará por la gran tribulación, mis hermanos, para que nosotros ya después recibamos al Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces la palabra de Dios, sí, hermana. Por eso el Señor aprovechó esto que usted estaba diciendo sobre lo que había producido el hombre en su maldad de su corazón. El Señor aprovechó ese tiempo para que su pueblo, y lo cubrió de la pandemia, para que el pueblo se volviera a Él, para que aprendiera a tener una intimidad, a leer la palabra, a adoctrinarse como era. Entonces el Señor aprovechó ese espacio muy bueno, y vemos que ahora ya la gente vuelve a las congregaciones, pero ya con un sentido diferente, ¿sí? De conquista, de amor, de gratitud, de poder extender la mano hacia su prójimo, de poder cubrir a muchos, de poder interceder por los que están atrás. Sí, hermana, muy interesante esto, hermana, porque la misma palabra de Dios nos dice a nosotros que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hermanos, es importante entender esto, que pues no fue una cuarentena, eso ya va más de 70 días, hermanos, ya no es una cuarentena. Yo no sé cómo se llamará eso, pero no es una cuarentena, pero son más de 70 días que hemos estado, por decirlo así, encerrados. Pero pues, hermano, la iglesia del Señor Jesucristo no la encierran, porque el apóstol Pablo mismo decía que él estaba en prisiones, pero él era libre, hermano. Él era libre,
Y la palabra de Dios no la pueden apresar, mis hermanos. Entonces, nosotros estamos haciendo una obra por medio de este chat. Estamos haciendo una obra, hermanos. Nos estamos reuniendo, nos estamos congregando, mis hermanos. El Señor está impartiendo cosas poderosas. Tenemos que hablarlo, hermanos. Nosotros no nos hemos dejado estar allí metidos, hermanos, y no congregarnos. No, nosotros lo estamos haciendo. Pero, hermanos, es importante que usted entienda esto, hermano, que usted debe afirmarse en la fe cada vez más. Estas ministraciones que el Señor está haciendo, de la administración de la iniquidad, de la administración de nuestro corazón, es con un fin específico, hermanos. Y la palabra que el Señor está dando es una palabra, hermano, que nos está despertando para que nosotros podamos entender a qué es lo que nosotros tenemos que enfrentarnos en el día de mañana. Y esto también nos dio tiempo, hermano pastor, para nosotros mirarnos nuestro corazón con la familia, nuestro corazón con los hijos, nuestro corazón con los papás, nuestro corazón con el trabajo. Todo esto lo miramos en este tiempo de reposo, si lo podemos decir. Es un tiempo de reposo, pero es un tiempo de meditación, porque ¿en dónde estaba nuestra esperanza? ¿En quién estaba depositada nuestra esperanza? ¿En el trabajo? ¿Está depositada en el negocio? ¿Está depositado? ¿En qué estaba depositado nuestra fe y nuestra esperanza? Porque van de la mano lo que es la fe y la esperanza, mis hermanos. Y entonces uno podía haber hecho cuentas. Bueno, de aquí a diciembre hemos vendido tanto, nos proyectamos hacia diciembre y pasó lo que pasó. Y tantas palabras proféticas mentirosas que hablaban que este año era el año de yo no sé qué y el año de yo no sé cuántas, hermanos, y mire lo que el Señor nos trae. Este es el año de la separación, hermano, de las aguas. Este es el año de la separación del trigo y de la cizaña. Este es el año de la separación, hermanos, de los que quieren caminar con el Señor y de los que no quieren caminar con el Señor, mis hermanos. Entonces es preciso que nosotros tengamos en cuenta aún lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Óigalo bien, tan tremendo que es el yelmo de la salvación, ¿cierto? Y dice aquí que con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué, hermanos? El Señor nos dice a nosotros que cuidemos esta salvación tan grande que tenemos, hermanos, y por eso es que nos guardamos en el Señor, hermanos, en santidad, en pureza, en amor, hermanos, nos estamos guardando, y esa es nuestra esperanza, porque un día, hermano, un día estemos vivos o estemos muertos, el Señor vendrá por su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, óigalo bien, están cogidas de la mano la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia. Dice, no podemos separar, hermanos, la resurrección de los muertos, y no podemos separar el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento. Todos van en conjunto, y nos reuniremos en el aire, en las nubes con el Señor, mis hermanos. Entonces no podemos separar primera resurrección y el arrebatamiento, no los podemos separar, van en conjunto. Entonces el Señor nos dice aquí, por medio de su palabra, dice, pero nosotros que somos de día, hermanos, seamos sobrios, o sea, estemos con los 5 sentidos espirituales vigilantes, estemos sobrios, no estemos embriagados, no estemos confundidos, no estemos distraídos en otras cosas, y como andamos de día, porque hay otros que son en Cristo pero andan de noche, mis hermanos, y esos son los que duermen, esos son los que van a coger como ladrón en la noche, mis hermanos. Y entonces debemos entender, hermano, todo lo que el Señor nos está hablando a nosotros, y que es importantísimo que nosotros entendamos la herencia, porque las promesas que el Señor da, allí está nuestra herencia, mis hermanos. Y en Tito, capítulo 3, versículo 7 nos dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Óigalo bien.
La vida eterna es una promesa que nos da el Señor, mis hermanos. La vida eterna es una promesa y el Señor nos está diciendo que esa es nuestra esperanza, la vida eterna. Y es una herencia que nos da, porque dice que el Señor nos colocan las arras, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia para una resurrección, para una esperanza de todo lo que el Señor nos ha prometido, mis hermanos. En 1 Timoteo capítulo 4 nos dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Tremendo, mis hermanos, porque es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. O sea, la palabra de Dios en Juan capítulo 5, el Señor está exhortando al pueblo de Israel, a Judá, hermanos, donde estaba el templo, hermanos, donde estaba Jerusalén, allí la crema nata de la religión judía, hermanos, y el Señor les está hablando a los judíos en 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es muy tremendo, mis hermanos, porque el Señor les está haciendo un reclamo, hermanos, porque Moisés habló del Señor Jesucristo, escribió del Señor Jesucristo, y ellos te estaban esperando el Mesías, hermano, y en él tenían esperanza. O sea, muchos tenían la esperanza en el Mesías, pero aquí el Señor les estaba hablando de que ellos tenían la esperanza, era en Moisés, creyendo que por medio de la ley ellos iban a ser justificados, hermano. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nadie es justificado, hermanos, por la ley. Hermanos, recuerden que la ley, Moisés trajo la ley, y es el ministerio de condenación, el ministerio de muerte, hermano. ¿Por qué? Porque por medio de la ley era que era manifestado el pecado. O sea, por medio de la ley nadie iba a ser justificado, porque antes se les manifestaba, se mostraba el pecado. Entonces el Señor les está hablando de eso, de que habrá quien los acuse, y el que los acusa es Moisés. O sea, la misma ley les va a mostrar el pecado, y ellos tenían la esperanza, eran en Moisés, hermanos, y no en el Mesías. O sea, muchos tenían la esperanza en el Mesías, sí, pero cuando el Señor viene a lo que es el pueblo religioso, que la esperanza la tenían en Moisés, entonces la pregunta para nosotros es, hermanos, es: ¿en quién está puesta nuestra esperanza? Recordemos que para los fines de los tiempos vendrán estos falsos predicadores, hermanos, estos que se amontonarán, hermanos, en doctrinas mentirosas, hermanos. Y por ejemplo, nosotros podemos ver el judaísmo, mis hermanos, y en el judaísmo ahorita está muy de moda y se llama la iglesia mesiánica. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque hay iglesia mesiánica que le van a colocar a cumplir la ley, y hasta muchos los van a circuncidar, hermanos. Entonces el Señor habla que el que se circuncida, hermano, el varón que se circuncida ha caído de la gracia. Mis hermanos, entonces debemos de estar muy pendientes, mis hermanos, de aquellas palabras proféticas que el Señor nos ha hablado. Mis hermanos, yo creo que usted debe tener su agenda, usted debe tener su cuaderno donde el Señor le habla esas palabras, hermano, remas de la palabra de Dios, hermano, esas palabras proféticas que le dan a usted en su vida, mis hermanos. Lo que el Señor le habla es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis hermanos.
hermanos, porque el Señor nos entregó una vara de sostén, y esa vara de sostén estaba con todas las promesas, con todas las palabras proféticas que el Señor nos ha dado, hermanos, para que nosotros nos sostengamos en ella, hermano, para estos tiempos que vienen peligrosos, estos tiempos fuertes que nos vienen, hermano. Una de las promesas que el Señor nos ha dado en Apocalipsis 3:10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Mis hermanos, es una palabra que yo la he memorizado y la tengo, hermanos, para que estemos tranquilos y reposados esperando en el Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por la palabra profética, Señor, personal que nos has dado, por la palabra profética a nuestras familias, a nuestro ministerio, Señor, a la iglesia, Padre, a la nación, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, y depositamos, Señor, nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Señor, de que tú harás todas las cosas, Señor, que has prometido, Señor, cuando caminamos en ti, Señor, no dudando, Señor, y esperando en ti, Señor, en santidad, en pureza, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Manifiesta tu ADN, Señor, en nuestras vidas, Señor. Manifiéstalo, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, que seas tú, Señor, operando en nosotros por medio del Santo Espíritu de Dios, Señor. Amén y amén.